Hoy fui a casa de mi papá, me traje la probeta, se me quedó, está pesada. Esta es la probeta ella tiene 35 años y está oxidada. Les digo que me la quedé yo porque yo la hice. Digo que tenía un vecino que tenía un torno y me dejaba ir a hacer mis piezas. Y entonces cuando nos encargaron la probeta, pues había que mandarla a hacer algún taller y normalmente cobran caro. Dije, no, tengo un amigo que es un vecino. Él nomás le daba palchesco y me prestaba el torno, así me lo prestaba. Entonces nomás fuimos a comprar la barra de acero y la que vieron ustedes, no sé si se acuerden en el video, este estrechamiento era muy marcado. Ya depende de la norma técnica que se use para hacer la prueba. Entonces está estandarizado este diámetro de aquí. Aquí, por ejemplo, a ver si se ve, no sé si se ven dos hoyitos, ¿sí? Estos de aquí. Sí. Se llama prueba de dureza. La dureza en los metales se define como la resistencia a la penetración. Entonces, ¿se han visto cómo es un bolígrafo? La punta del bolígrafo, que es una esferita. Hagan de cuenta, es eso, pero de un acero muy endurecido. Ese es un acero suave. Entonces se le ejerce una presión una fuerza de, no me acuerdo ahorita cuántas libras, porque es en inglés, sistema inglés. Entonces se ve cuánto penetra la esfera, ¿sí? Hicimos dos pruebas, yo también estaba fijando en eso. Se mide el diámetro de la huella, ¿sí? Se calcula la profundidad y con base en esa profundidad se encuentra un índice de dureza, ¿sí? Entonces, para ver si hay una relación con la resistencia, y bueno. La verdad es que no me acuerdo bien qué hacíamos con eso. Y bueno, aquí está la prueba que hicimos, ¿no? Aquí está la rotura, ¿sí? Y fíjense cómo ocurre lo que vieron en el video, ¿no? Antes de romperse hay donde va a fallar, como se supone que toda la pieza es del mismo diámetro, pues donde falló es donde había es que era el punto más débil, ¿sí? Entonces, como dice, se ve cuánto se reduce el diámetro, ¿sí? Por acá tenía mi pie de rey. ¿Dónde dejé el pie de rey? Ya se cayó algo por ahí. A la calculadora. Bueno. Mañana la sacamos, ¿sí? Este pie de rey está en pulgadas. Entonces, por ejemplo, pueden medir el diámetro, ¿sí? El diámetro de para que se vea. Se mide el diámetro original. Según esto son 648 milésimas de pulgada, si se fijan aquí. Aquí está la escala. Así, a ver. Se ve hasta el 5 y se alcanza a ver la rayita del 6. Entonces son 600 y la fracción se ve en la carátula, ¿no? Entonces son 648 milésimas de pulgada, poco más de media pulgada. Y se mide el diámetro. A ver si me alcanzan a ver. Aquí se ven las huellas de donde se agarra las mordazas de la máquina. Aquí es donde la agarran y la empieza a estirar. A ver si se ve aquí. Está pesadota y se cae sobre el teclado. Me voy a poner histérico. Entonces, a ver, voy a tratar de medir el diámetro, que es lo que hizo ayer. Hicieron en el video el lunes, creo, ¿no? Les puse la detracción. Ahí está.
Y según esto, me da ahí está la medida, ¿no? Se alcanza a ver el 3, ¿no? Es 300, 400, ¿no? Se alcanza a ver la rayita del 4. Entonces son 450 y... ¿qué? O 53, ¿no? 453. Entonces, si los dividen, 453 entre ¿cuánto? Punto 453 entre punto 600, ¿qué? 58, ¿no? O 48, creo, ¿no? Me da punto 699. Redondeen los 70, un 70% de reducción, ¿no? Eso quiere decir que es un material un tanto dúctil, es un acero suave. Y bueno, todo eso que vieron en el video. Entonces, bueno, ¿para qué sirve esto en el caso de nosotros? Pues para saber este acero en particular cuánta resistencia tiene. Algo que tiene que saber un buen ingeniero civil, un ingeniero mecánico, pues son la resistencia de los materiales que va a usar para alguna máquina o alguna estructura, ¿no? Entonces ahí ustedes, los que vayan para civiles o para arquitectos o para mecánicos, como yo comprenderé, ahí va a estar buena parte de la chamba, ¿no? De lo que hay que aprender. Como, ¿eh? Una duda. Dime. Todas las barras, por ejemplo, esta barra se rompió o se quebró en esa parte, ¿no? No sé a qué distancia. Todas las barras que Sí. hayan sido fabricadas es con esa misma forma y esa misma empresa, o no sé cómo puede decir, en serie, Sí, sí, sí. van a tener la misma ruptura en esa misma área o todas van a No, tener. no, eso es lo interesante. Ese dato que tenemos, pues nomás es la resistencia del material. Igual hay que probar varios, porque eso es interesante. Ay, mi libro está ya guardado. Uno toma, lo llamamos valores de diseño, ¿no? Por ejemplo, ahorita les busco alguna tabla de resistencia de materiales. Por eso se hace la prueba de dureza, para ver más o menos qué tipo de acero es, ¿sí? Y con eso ver un poquito lo que hemos hecho nosotros, sacar el dato experimental y comprobarlo con el de las tablas de datos, ¿no? Pero no, la pregunta que dices es muy correcta, ¿no? Hagan de cuenta que compramos, como dices, es un criterio interesante el que hiciste. Si yo compro un sobrante de barra de acero en allá en Ecatepec, y otro equipo de mi grupo en ese entonces lo compró acá por Iztapalapa, y uno viene de Altos Hornos de México y el otro viene de Aceros no sé qué, aunque sean del mismo, o sea, técnicamente el mismo material, acero rolado en frío, número no sé qué, tiene sus números, pues obviamente es muy difícil que sean exactamente iguales. Tienen que considerar cierto rango de incertidumbre, ¿no? Eso es interesante. Por ejemplo, las piezas de las máquinas, ¿no? Las refacciones de los coches. Si se le rompe algo a un motor, pones la pieza original y pues, va a funcionar. Pero curiosamente, si pudiéramos llevarla al límite, digamos, de resistencia, no necesariamente resistirían lo mismo. ¿Qué es lo que sí ocurre? A ver si llega el ratito el maestro Canul. Lo decimos de broma a los ingenieros. Metemos el factor de miedo. O sea, uno diseña, dice, a ver, voy a hacer un elevador, por ejemplo, ¿no? Que va a soportar tantos kilogramos por tantas personas, por ejemplo, más lo que pese el carro, bla, 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 bla. Y con eso calculamos de qué diámetro debe ser el cable o el número de cables, ta, 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 ta. ¿Sale? Con base en la resistencia del cable de acero, número tal, todo ese rollo. La verdad es que no podemos predecir, ¿sí? Que ya cuando compremos el cable, ¿sí? Si tiene exactamente esa resistencia.
¿sí? Al final son valores, vamos a llamarle promedio, con esos, ¿cómo dicen por acá? Valores de diseño, ¿sí? Pero lo que hacemos normalmente, el criterio técnico, es dar un factor de seguridad. Entonces, tú ves en un elevador que dice hay capacidad máxima 10 personas o 700 kilos, lo más seguro es que el elevador esté diseñado para 800. Pero eso nunca nos lo van a decir, porque, fíjate, hasta por cuestiones legales. Imagínate que yo fabrico un elevador, lo instalo y les digo, resiste 10 personas o 700 kilos. Y como de malas, a los 701 kilos se rompe, por decir, el cable o alguna cosa. ¿Sí? Pues entre que son peras o manzanas, pues van a decir, ¿no? Es más, muy probablemente 10 personas pueden pesar, si son niños, jóvenes, todo, a lo mejor 10 personas son 680 kilos, 650, pero si se suben gorditos, a lo mejor te vas a los 800 kilos, imagínate que se reviente eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que si se revienta con 800 kilos, tú les dices, no, pues yo te lo garanticé para 700. Ya le echas la responsabilidad al usuario, ¿no? No sé, ahora que les toque ir a alguna oficina de gobierno, es más, otro buen ejemplo es el metro. Yo cuando estuve en el metro, me acuerdo en algún manual del metro decía que la capacidad nominal de cada vagón del metro creo que son 100 personas. Y se hace un cálculo de número de personas por metro cuadrado. Entonces, creo, no me acuerdo, pero vamos a pensar que eran 100 personas por carro. En Indios Verdes a las 7 de la mañana, ¿cuánta gente se sube a cada carro del metro? Nunca las he contado, pero estoy seguro que no son 100. Échale, ¿no? Imagínate, ya hasta por las ventanas se suben, ¿no? Entonces, si el metro estuviera diseñado exactamente para 100 personas, a la persona 101 eso ya no debería funcionar. ¿Sí? Entonces, obviamente es una evidencia de que están calculadas las cosas con un margen de seguridad. Y acá en broma le decíamos así, ¿no? El factor de miedo. Ahora, a lo que me preguntabas de esto, ¿no? Vamos a pensar que todos compramos, nos hicimos una cooperacha y nos fuimos a una ferretera en no sé dónde y compramos la barra completa. Una cegueta la cortamos, cada quien se llevó su pedazo, cada quien hizo su probeta, su pieza esta, y cada quien la probó en la misma máquina. Teóricamente debería dar exactamente el mismo resultado, ¿sí? Lo más seguro es que no. ¿Por qué? Una son lo que el otro día platicábamos, los errores de medición al medir, al tomar lecturas. Pero otra es exactamente homogénea la barra de acero, pues esa sería una evidencia de que no. Lo que sí esperaríamos es que los resultados fueran similares. Eso sí. Si alguien le dio que la resistencia máxima de la barra, porque se llama esfuerzo, es como la presión, se reparte la fuerza de tracción entre el área del material, ¿sí? Entonces sale pues, es el equivalente a la presión, nomás que aquí en vez de comprimir estiras. Si la resistencia del acero es de 1550 kilogramos por centímetro cuadrado, es lo que dicen las tablas. Si a uno le dio 1580 y otro 1520 y eso, se está dentro de un rango aceptable. Si a alguien le dio 1520 y a otro le dio 850, pues ahí sí hay que ver qué pasó. A lo mejor está tomada mal la medida o a lo mejor la barra no es de la calidad adecuada. Tú esperas que todos salgan igual, ¿sí? Y lo mismo, como dijiste, ¿no? A la hora que yo estiro la barra, se va a romper en el mismo lugar, tampoco lo podemos saber. A lo mejor otra barra se rompe a la mitad, otra barra se rompe aquí arriba. No, se hace ese estrechamiento para obligar a que se rompa en este espacio, en la parte donde es menos gruesa, ¿sí? Para que no falle aquí. Si fuera una barra de un mismo diámetro, pues podría romperse desde donde está agarrada, ¿no? Aquí la idea es, digamos que obligarla a que se rompa en esta zona, donde está la parte delgada de la pieza, ¿no? De la probeta.
Pero ahora, ¿en qué parte de este tramo se va a romper? ¿Quién sabe? Eso sí no lo podemos saber. Lo que sería la evidencia es que en esta parte es donde estaba la parte más débil, ¿no? Probablemente aquí, ahí sí es, si quieren estudiar metalurgia, eso ya tiene que ver más con química, tienen que, el caso de los aceros, por ejemplo, fíjense, el acero es un hierro, vamos a decirlo así, contaminado. En en la historia ahora sí que de la metalurgia, tiene que ver, por ejemplo, con la historia del hombre, ¿no? ¿Qué nos decían en historia universal? Bueno, mi hermano que da historia de la cultura. Se supone que cuando empezó la civilización empezamos por la era, ¿qué? Bueno, la era del hielo, esa es una película. Primero la era del fuego, ¿no? Cuando se descubre el fuego por el ser humano. Luego, son como, le llaman las revoluciones tecnológicas, ¿no? Hoy estamos viviendo la revolución digital, por ejemplo, ¿no? Hace 200, 300 ya años casi, de la final, pues 250, pues la revolución industrial, ¿no? La de Inglaterra. Pero de las primeras revoluciones tecnológicas fueron, por ejemplo, las de los metales. Entonces está la edad de ¿qué? Del bronce, la edad del ¿qué? La edad de piedra, la de los Cobre, picapiedra, ¿no? la del cobre, sí, la del cobre, perdón. Luego hay una que es la edad del hierro, o sea, sí se descubre el hierro, pero como vil mineral. Aquí lo interesante es cómo sacan con tecnología primitiva del mineral, cómo obtienes el metal como tal, ¿no? El cobre, el hierro, y tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Pues el hierro sí se conocía pues, desde las películas de Robin Hood, ¿no? La manera de darle forma pues, era con la forja, a marrazos, ¿no? Se calienta en una temperatura tal que se vuelve dúctil, y entonces lo agarran a marrazos, y le das forma de espada, ¿no? Después se descubrió la fundición en un molde de arena, Pero el acero se inventó hasta el siglo XIX. Todavía ayer que platicamos de la Torre Eiffel, ¿no? El martes, creo. La Torre Eiffel y creo que el puente de fierro, que literalmente es de fierro, es de hierro. Creo que son precisamente de hierro, no son de acero, creo. El acero ya se desarrolló un poquito después, ya a finales del siglo XIX, y termina siendo hierro, pero con carbono. Entonces, dependiendo de la cantidad de carbón, cuando se fabrica, del mineral de la ferrita y no sé qué chivas, se obtiene el hierro, un hierro, vamos a llamarle crudo, así como el petróleo crudo, un hierro crudo, ¿no? Hay que refinarlo, hay que darle ciertos procesos, se llama arrabio, y de ahí se le van haciendo tratamientos, ya sea térmicos, calentándolo, o añadiéndole ahora sí que ingredientes, ¿no? Entonces, lo primero que se agrega al hierro para convertirlo en acero es cierta cantidad de carbón. Pues digo que curiosamente es un hierro contaminado. Lo interesante es que las propiedades mecánicas, o sea, su resistencia y eso, mejoran en el acero con respecto al hierro. Entonces, y luego ya vienen aleaciones, ¿no? Que acero al vanadio y acero al cobalto, o sea, le empiezan a poner un poco más metal. Si lo curioso es que no se hace así como un caldo, ¿no? Pero algo tiene que ver, si vieron Terminator 2 o han visto algún documental de alguna fundidora, alguna industria metalúrgica, se hacen en hornos, o sea, hay que fundir el acero, el hierro y luego el acero, y es cuando se le van agregando cosas, ¿no? Digo, insisto, no es como hacer así como un caldo, ¿no? Pero más o menos es eso. Entonces, dependiendo de los porcentajes de cada, vamos a llamarle ingrediente, van obteniendo aceros de diferentes calidades o para diferentes cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una broca o un buril o qué otra herramienta de corte con una cegueta, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de, bueno, ahora que estudien también procesos de manufactura? No ha llegado el profe Canul. Es que él es especialista más en eso. Pasa que su especialidad fue más en maquinados y cosas de ese tipo. Ahorita que nos platique. Esos aceros, como son para cortar acero, bueno, para hacer un agujero en una pieza metálica, tiene que ser un acero muy duro. Entonces, creo que son aceros al alto carbono.
O sea, no puede haber más carbón que acero, que hierro, pero son los, digamos, los aceros que tienen más contenido de carbono. Los hace muy, muy duros, pero también los hace quebradizos. ¿Sí? Pues una broca la empiezan a meter, se les va chueca y ¡pum! Se truena, ¿no? En cambio, un alambre de acero delgado, pues como el de los, por aquí tenía mi esposa para sus manualidades, pues lo doblan, o el acero de los ganchos de ropa, ¿no? Hasta dice la gente, es que es alambre acerado, ¿no? No, pues alambre de acero, ¿sí? Pero es un alambre duro que resiste, o sea, lo estiran y se regresa, ¿no? En cambio, hay un alambre muy suave, alambre recocido, ¿no? Que fácil se dobla y todo. Depende ya de los ingredientes del acero. El acero inoxidable, ¿no? Se le pone níquel, cromo y no sé qué otras cosas para hacer que no se oxide, ¿no? De hecho, hay un acero inoxidable chafa, ¿no? Que no tiene tanto níquel, le venden uno su tarja bien bonita, ¿no? Bien pulidita, la instalas todo y al año ya está toda oxidada, ¿no? Porque es de baja calidad ese acero, ¿no? Yo me acuerdo en Marinela, por ejemplo, por manejar productos alimenticios, todos los tanques, tuberías, todo lo que tuviera contacto con alimentos tenía que ser de acero inoxidable, hasta dicen de calidad sanitaria, por ejemplo, para hospitales, cosas de ese tipo, ¿no? Es que se les contamine eso por corrosión, ¿no? Por óxido. Entonces, ahí hay todo un mundo para los que se quieran dedicar, por ejemplo, a la metalurgia. Aquí sí hay un ingeniero metalúrgico, ¿no? En la UNAM. Sí hay la carrera, ¿no? No sé si es en química o en ingeniería. Sí, está Es, la carrera de ingeniería metalúrgica. ¿Pero en qué? ¿En ingeniería o en química? Creo que está en facultad de química. Ándale. Entonces, por ejemplo, si se quieren ir para allá, pues, todo eso que les platiqué ahorita lo van a ver a detalle, porque tiene que ver con los arreglos moleculares. ¿Sí? Ahí sí necesitan meterse a ese rollo y se puede ver al microscopio y le hacen unos rollos ahí padres, ¿no? A los que saben de eso de metalurgia, y veo una materia nada más, ¿no? No es mi especialidad la metalurgia, ¿no? Sí, de hecho le iba a Pero pues decir, algo, dime. entonces la parte en donde esta probeta se rompió, ¿se podría decir que es donde los mismos átomos del acero tienen una falla? Los Probable, lo mismos más enlaces. probable, es lo más probable. Sí, sí, sí. Ah, De hecho, esa parte es la que me definiría la máxima resistencia del acero. ¿Sí? Aunque el resto de la pieza sea más resistente, esa es la que me determina. Lo que les decía, como dice el proverbio, ¿no? Ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ustedes estiren una cadena, ¿cuánto va a aguantar? Lo que aguante el eslabón más débil, porque es el que es donde va a fallar. Ahorita falló precisamente en el punto más débil de la minería y metalurgia, gracias. El punto más débil de la probeta. Sí, lo más seguro es que estoy pensando de lo poco que me acuerdo, o sea, a la hora que se arman ahí las estructuras moleculares, algo ahí quedó suelto, ¿no? Porque además, fíjense, es interesante. ¿Cuál es el pegamento de las moléculas al final? los electrones. ¿Sí? Puras fuerzas eléctricas entre átomos. Así que entre todos se están agarrando y eso es lo que define la resistencia de un material. No será lo mismo el aluminio que la del acero o la del plástico, ¿no? Aquí tengo una cuerda de guitarra que le quité a mi vihuela, por ejemplo, ¿no? Cuando se nos revientan las cuerdas estas aguantan bastante tensión, y así lo de plástico, de nylon, ¿no? O agarren una cuerda metálica de guitarra, ¿no? Es diferente la resistencia, por ejemplo, ¿no? Entonces ya depende, y para qué vamos a usar el material, ¿no? Por ejemplo, el cable de acero para grúas y todo, si lo han visto en alguna grúa en algún lugar, es un cable trenzado, ¿no? Todo eso obviamente está estandarizado para que pues, uno agarre, consulte una tabla y dices, a ver, el cable de tal número tiene tal resistencia, ¿no? Porque alguien ya se puso a hacer estas pruebas, ¿no? Sí, es bastante padre, ahí es donde se mete uno al diseño, ¿no? Sí, pues uno tiene que decir de qué tamaño, de qué Y fíjense que es interesante. Los mecánicos tenemos una ventaja. Todos podemos hacer ¿no? Que es lo que normalmente se hace, ¿no? Se hace una máquina, se construye el prototipo, se echa a andar y pues si funciona, qué bueno, ¿no? Y si se rompe, pues hay que modificar el diseño. En cambio, por ejemplo, los ingenieros civiles, por ejemplo, cuando hicieron la prepa, ¿no? Pues no pueden hacer otra prepa y moverla Ahorita lo que hay mucho es análisis por computadora, ¿no?
sí se puede, ya hay software que permite, con estos datos, la resistencia y esas cosas, se puede hacer así como hacen eso del Minecraft, creo, ¿no? Hagan de cuenta algo así, pero se hace un modelo computarizado y entonces ya se puede más o menos predecir cómo se comportaría, por ejemplo, la prepa en un temblor, ¿no? La prepa todavía la hicieron sin computadora, desde el 80, ¿no? Igual el diseño de máquinas, ¿no? Ya se hace también por computadora. Hasta las pruebas de choque, ¿no? Se han visto los crash tests. Primero chocan 20 modelos en computadora hasta que resiste lo que se supone que debe resistir, ya empiezan a hacer los primeros prototipos, ¿no? Y aún así los tienen que chocar en vivo, ¿no? Pero con la escuela no lo pueden hacer, con un edificio, ¿no? Ese les tiene que quedar bien a la primera. Y de hecho, cuando fallan los edificios anormalmente, pues es cuando estaba leyendo aquí en la revista, en el librito este de Qué divertida es la ciencia, dice aquí dice errores que hicieron historia, ¿no? Dice que le preguntaron, dice, cuando a Thomas Bouch, este de aquí, ¿no? Que dice, ¿cómo hacer ¿cómo dice? ¿Cómo hacer caer un puente, no? Dice, cuando Thomas Bouch, dice quien sea, se le preguntó la razón del particular diseño del puente Tay que se desplomó en 1879 y el cual había diseñado, respondió lo siguiente: lo hice de esa forma porque facilitaba los cálculos. ¿Cómo ven? O algo que luego poníamos, ¿no? Por acá, ¿no? Esa me acuerdo que un día me la pasó. La verdad me dio mucha risa, pero era muy grave que nos pasara, ¿no? No sé si hayan visto estos memes, ¿no? No sé si hayan visto estos memes. Por ejemplo, ¿no? O esta, ¿no? ¿Nos está mostrando su pantalla? ¿No se las mostré? No. Bueno, ya vamos a empezar también acá. Hoy les quería traer bueno, se las traje. Pero esta, ¿no? Ya les decía ¿no? ¿Por qué se cayó el puente? Chinches que tenía el calculador en radianes, ¿no? Van a ver que algo que hacemos mucho, bueno, aquí en física pues les enseñamos, digamos que la teoría, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Sería grave, ¿no? También había una imagen de Sí, cuando es el examen, pues no pasa que te reprueben, ¿no? Pero bueno, pues todos estos, ¿no? Pues es broma y lo que ustedes quieran, pero llega a pasar, ¿no? Por ejemplo, hay muchas fórmulas prácticas. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, dicen, no, mira, agarra la fuerza en libras, la multiplicas por no sé qué en kilowatts y lo divides entre no sé qué y te da el resultado en mililitros, ¿no? Y porque sí, ya son fórmulas prácticas que se usan, ¿no? Por ejemplo, a mí que me gustan los ferrocarriles, hay ¿cómo se mide la curvatura de una vía, de una carretera, de una vía de tren? ¿Sí? Ya ahorita le damos. Por ejemplo, si viene, esto le llaman a la parte recta que enlaza con una curva, le dicen tangente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo enlazan dos tangentes con una curva? Bueno, lo que hay que definir es
Lo que hay que definir es el radio de curvatura. Pero ¿cómo lo miden en el terreno? ¿Cómo saben qué radio tiene una curva? Además, cuando la curva no existe, ¿sí? Sí, si ustedes son los que van a construir la vía, ¿cómo le hacen para dibujarla sobre el terreno? Tenía esta de una conferencia que dimos mi hermano y yo. Porque no son pinturas, ¿no? Pero esta, si ustedes ven en un mapa, y si ustedes ven en un mapa aquí va la vía del tren. Voy a poner otra foto. Aquí, miren. Aquí viene la vía del tren, miren. Esto es en la sierra, ¿no? Sí, fíjense cómo viene. ¿Cómo dibujan estas curvas sobre el terreno? A ver. Es un ejemplo, mejor se lo aprendí cuando trabajaba en ferrocarriles, ¿no? Ya leyendo, o sea, leyendo libros, lo que no me importaba. Hay un cálculo interesante. Ahorita no me acuerdo bien, pero como yo no puedo medir esto, o sea, yo no puedo medir aquí el radio en el terreno porque está el cerro, está el voladero. Entonces lo que se hace es medir la cuerda. Se mide esta cuerda y no me acuerdo cuál es el criterio, pero cuando la cuerda mide, creo, 10 pies, inclusive está metrificado esto, ya hay una norma en metros, ¿sí? Creo que cuando aquí son, creo, 20 pies, creo. Si ustedes miden esta flecha, esta distancia, esto lo hacen con un hilo, por ejemplo, ¿sí? Miden esta distancia, hay un cálculo ahí y esta medida les da el radio en pies o algo así, o les da el ángulo. Y con base en esto se define la curvatura. Pero es una fórmula práctica y está basada en geometría. Yo me acuerdo que me sacaba de uno que decía, no, es que las locomotoras modelo tal solo pueden tomar curvas de tantos grados. Y yo, ¿y qué es cómo una curva en grados, no? Y se refiere a esto. Si es una curva muy cerrada, el ángulo es muy grande. Quiere decir que el radio es pequeño. Si es una curva muy abierta, ¿sí? Entonces miden la cuerda y entonces este cachito es muy pequeño, ¿sí? Creo que esta medida es el ángulo. En pulgadas aquí, esas pulgadas son los grados, pero para esta medida, ¿sí? Pero cualquier maestro de matemáticas va a decir que esta es una grosería, ¿no? Él les va a decir, no, tienes que calcular el radio para sacar todo. Somos muy prácticos los ingenieros. Nomás que luego también se nos olvidan las unidades o cosas de ese tipo. Oye, ¿por qué falló? Pues agarré el manual de no sé qué
¿Y cómo metiste los datos? No, no, es que esa fórmula es para, es que si tenías la fuerza en libras y tú la metiste en kilos, llega a pasar eso. Ahorita lo que decían de los radianes. ¿Sale? Ya vamos a darle aquí a lo nuestro. Entonces, a ver, lo que les decía aquí, ¿sí? Acuérdense del simulador. ¿Sí se acuerdan del simulador de resortes? Habíamos dicho eso, ¿no? Que luego nos hacemos bolas. Ah, ya llegó el profe. Ahorita le preguntamos lo de los aceros. Profe, ahí anda. Hola, buenas tardes. Es que le estábamos, le estaba platicando a los chicos. Hoy me traje les enseñé, estoy viendo unos videos de ensayo de materiales. Ya les puse vimos un video de una prueba de tensión y otra de compresión. Y hoy me traje mi probeta, tiene 35 años, estábamos viendo, ¿no? Pero me preguntaban ahorita los chicos, por ejemplo, si hubiéramos hecho dos probetas del mismo, o sea, compradas en la misma ferretería la pieza y torneadas por la misma persona, si fallaría igual. Y estábamos viendo que no, pero entonces estábamos platicando de los diferentes metales, de los aceros, y por ejemplo, les platicaba de los aceros para herramientas de corte, ¿no? Para brocas, fresadoras, buriles y todo. Dije, De alto carbono. Ahorita que llegue el profe le pregunto, porque él sí sabe. Para Sí. que les explique bien de qué depende, ¿no? Miren, básicamente tiene dos características. Uno, la cantidad de carbono, que es lo que le da la dureza, y el otro es el tratamiento térmico. Han observado de que hay algunos aceros que son como azules, hay otros que son como amarillos, hay otros que son como un color gris, y hay otros que brillan y hay otros opacos. Eso es los diferentes tratamientos térmicos que han tenido. Eso lo pueden observar regularmente en las brocas de taladro, en las que son de metal. Hay algunas que son amarillas y hay otras que son azules o negras. Entonces, esas brocas son de alto carbono, tienen tuxteno y regularmente tienen un acabado térmico para que se endurezca únicamente la parte superficial. Estamos hablando de 3 a 5 micras de espesor, para que cuando se rompan ustedes las puedan volver a afilar, ya que el núcleo de la broca permanece blando mientras el exterior es más duro. Entonces, esa es una de las cualidades. Y hipotéticamente, el sentido común diría que en una prueba de tensión, si son dos materiales iguales y tienen las mismas características o tienen muchas cosas en común, deberían de romperse igual, pero eso no es cierto porque hay una propiedad que se llama continuidad térmica. Entonces, esa parte de la continuidad térmica nos indica que aunque el material sea homogéneo y tenga las mejores características, por el simple hecho de haber sido otra parte de la pieza, aunque sea la misma barra, ya tiene otras propiedades metalográficas. Sí, sí, sí. Al final no podemos garantizar que sea 100% homogéneo, ¿no? O sea, siempre va a haber pequeñas variantes en su estructura cristalina y esas cosas. Yo creo que eso ya es más tema de metalurgia, ¿no?
Sí, Y sí, luego, sí. aparte, y no les mencioné, ahí también estoy hablando de los tratamientos térmicos, ¿no? Primero los, ¿cómo se llama? La forja, el temple, ¿esos qué son? Esos son procesos. Ajá. La forja y el temple son procesos, ¿no? El tratamiento térmico sería el revenido, el pavonado, es el revenido, el pavonado, hay otro que se llama cincado, pero nada más es un tratamiento local. Y luego los termoquímicos, ¿no? El nitrurado y el Ah, cementado. sí, de hecho, los que tengan oportunidad de ver la serie de televisión de ¿cómo se llama? Desafío sobre fuego, ahí les explican Ah, sí, muchas cosas y es divertido porque hacen armas, pero de un modo tradicional. se Entonces supone, les ¿no? explican, ajá, aunque pues les explican varias cosas. Hay algunas cosas bastante interesantes y digo, ay, yo tengo ganas de hacer un taller de esos. No, pero es que es interesante porque precisamente esos procesos, pues sí son ya antiguos, ¿no? O sea, se descubrieron empíricamente, ¿no? Que agarrando aguamazos una pieza de metal, la espada salía más resistente que, Ujú. no sé, fundiéndola, por ejemplo, ¿no? Pero aún Sí, así pero era eso nada hierro, ¿no? más es por la estructura. Bueno, cuando entren a la facultad van a ver estructuras cristalográficas y ahí van a observar que el acero, por excelencia, tiene varias etapas de cristalografía. Entonces, dependiendo de en qué etapa esté de su cristal, va a tener propiedades de dureza y de resistencia. Y eso lo pueden ver con el microscopio. Bueno, Sí, sí, yo sí. lo vi No, con... ahorita sí. Sí. No, y le digo, inclusive a la hora de hacer hasta algún peritaje, por ejemplo, en un accidente, bueno, de aviación, y son los más feos, ¿no? Por ejemplo, lo que decían el lunes que vimos el video de tracción, por ejemplo, a ver si alcanza a ver más o menos la Ajá, sí es como un cono. sí, aquí Sí está es la como un otra cono, la parte, otra ¿no? Pero sí se pieza. alcanza a ver que es la superficie donde se rompió es granulosa, ¿no? Ajá. Así se ve de ¿Qué es lo perfil. qué es lo que Ajá. observa? De hecho es eso, eh, que el acero forma granos Uh-huh. y las fallas ocurren entre la definición de un grano y otro. Entonces, donde no haya grano, ahí se va a romper o hay mayor posibilidad de que se rompa. Sí, Y por ejemplo, si vemos. Sí, sí, sí. dependiendo del tipo de acero, va a ser el tamaño de grano o, y lo que se busca básicamente es que el grano sea lo más pequeño posible. Porque si es un grano muy grande, regularmente son frágiles. El acero fundido, ¿no? Tiende a ser de grano grueso, ¿no? Ujú, sí. Sí, sí, sí. No, es que es algo padre, ¿no? Ahorita les decía, como en un peritaje, si se ve una pieza de un avión rota, viendo la forma de la rotura se puede suponer si falló por tensión, por corte, por fatiga, por Sí, varias de esas cosas, ahora, ¿no? este, ahorita tienen varias aplicaciones en el celular. Hay dos aplicaciones que pueden descargar. Una es, ¿cómo se llama? LedView, que es un programa que le toma fotografía a los objetos y después tiene un algoritmo en el cual se pueden ver los esfuerzos internos de cada objeto. El ejemplo más sencillo, usted toma una cuchara y le toma una fotografía con carga
bueno, cuando tenga no sé, una papa o cuando tenga sopa o algo, y se lo toma cuando no tenga nada. Y Así la fotografía le muestra los esfuerzos, o mejor dicho, dónde se generan los esfuerzos en la cuchara. es Pues lo que mire, algo así. lo que le llamamos la fotoelasticidad, ¿no? Ajá, Tiene que ver con sí, esto, ¿no? sí, En un plástico se ve muy bien, ¿no? Los esfuerzos que quedan, ¿no? O sea, se supone que, digamos que ese transportador se ha hecho por inyección, supongo, ¿no? Pero ya una vez que se enfríe el plástico, quedan estas huellas, digamos, que nos indica que internamente hay tensiones o compresiones, ¿no? Pero se usa para analizar, por ejemplo, piezas mecánicas, ¿no? Pues aquí están, mira, de las cucharas que nos comenta el profe, pero a ver si hay de alguna pieza de maquinaria. El ejemplo inicial se hace con cucharas. Ya después empiezan a ver cosas más complejas. No, pero bueno, pues hay que pantallar a los chicos. Ahorita me acordé, ahorita que está comentando lo interesante es cómo lo hace la aplicación, ¿no? Pero quiero dar algún ejemplo de alguna pieza. Porque se ve muy padre, por ejemplo, en piezas de maquinaria, ¿no? Y esto es lo que usa uno para más o menos saber cómo puede fallar una pieza, ¿no? Pero quiero alguna, no sé, sería cosa de buscar, no encuentro. A ver, ¿esta qué es? Por ejemplo, aquí supongo que esa es de flexión, ¿no? Supongo, ¿no? Quiero pensar que estaban haciendo fuerza aquí hacia abajo, está apoyada en los extremos y esta pieza se está flexionando. Entonces aquí estas líneas nos indican cómo se van repartiendo los esfuerzos internos, ¿no? Y porque hay unos criterios muy interesantes. Yo me acuerdo ahí en algún curso de diseño de elementos de máquinas, ¿no? Por ejemplo, un eje de una máquina, ¿sí? Por ejemplo, que tiene un cambio en su diámetro. Si ustedes ven una pieza, hagan de cuenta, ¿no? Y aquí lleva un cuñero para meter una polea o alguna cosa, por decir algo, ¿no? Esta cosa está dando vueltas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos cambios de diámetro, normalmente, si hicieran un análisis como el que les quise mostrar ahorita, se ven unas cosas aquí interesantes. Se ve algo así. Y se empiezan como a separar. Lo cual nos indica, esto se le llama una concentración de esfuerzos. ¿Sí? Quiere decir que en estas zonas es mucho mayor el esfuerzo, aunque toda la pieza está girando y está transmitiendo el mismo torque o lo que ustedes quieran, en estos cambios de diámetro se observa y se hace ese tipo de estudios, ¿sí? Que estos cambios de diámetro bruscos concentran esfuerzos, ¿sí? Entonces, normalmente lo que se recomienda es que o el cambio de diámetro sea gradual, ¿sí? O sea, que tenga una conicidad, ¿sí? O que se le ponga lo que coloquialmente les decimos un chaflán, ¿sí? O sea, que a la hora que se hace la pieza, aquí se le deje una curvatura. Esto reduce esta concentración, ¿sí? Por ejemplo, esta me acuerdo mucho de ejes, ¿no? De transmisión. O por ejemplo, ¿no? Ahorita que que estaban viendo la del transportador, después de hacer todos esos tratamientos, bueno, la forja, ¿no? Como es por golpes, o el troquelado,
deja esfuerzos internos, ¿no? Entonces hay que hacer, ¿cómo se llaman esos, profe? Relevado de esfuerzos o algo, ¿no? Sí, ¿no? Por vibración y por... Estaba interesante. Yo no me metí a eso tanto de la manufactura, pero sí hay una que se llama así, relevado de esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, revenido. el revenido, ¿no? Bueno, esos son los que decía el profe, ¿no? De hacer armas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, por ejemplo, por lo que veo, a ver si esta es una... La pieza está al rojo, es que todavía puede moldearse a golpes. Mientras está caliente, se le puede dar forma hacia golpes, ¿no? Y según este es un martillo neumático, ¿no? Yo no sé qué vayan a fabricar. Por ejemplo, ¿Y qué figura tratan de hacer? ¿Quién sabe? A mí me desapareció una gota de agua. Pues sí, ¿no? Pero hay que ver, qué es, qué llevan. Sí, es que hay que preguntarse todo. Mira, ya lo hicieron redondo, pero que se ve. No sé qué vayan a fabricar. Ya miren, ya que le hicieron un hoyo ahí en medio. Y esta sería la forja tradicional. Lo ferrero de hecho. La que dice el profe de los del... En el trabajo del herrero o ferrero, la fragua y el fuego han sido los principales elementos para convertir el hierro en herramientas de trabajo y otros útiles. José Pérez, lo ferrero, de hecho, a pesar de estar jubilado, sigue encendiendo todas las mañanas la fragua de su taller con papeles y leña antes de echar el carbón. El brillo es la hulla que luego arde en la fragua. El yunque del coyote. La forja de la barrena comienza por la boca o punta. Esta tarea consiste en engrosar o recalcar uno de los extremos de la barra de acero hasta conseguir el volumen de material suficiente para darle la forma. Calentarlo otra vez. Y lo criticaría por no tener equipo de seguridad. Recalcar una pieza de hierro, acero que es más duro, es peor que estirar. Porque estirar con el mayo gordo, el ayudante y yo, pues... Pero recalcar es muy costoso. El recalcado consiste en acumular en un punto de la pieza todo el material de acero que se va a utilizar. Se trata de un trabajo continuo de calentamiento del metal en la fragua, seguido... Esto es a mano, ¿no? Que no salga torcida, porque como vaya torcida, le hemos amolado. Entonces,
En esta ocasión hay que trabajar alternativamente las dos piezas a unir, tratando de que ajusten entre sí. A ver, agárrenlo con la mano. Este ojo hay que empalmarlo a la barrena. Entonces lo preparamos y le pegamos una calda. La soldadura a la calda consiste en unir con solidez dos piezas. Ay, ya no les puse, pero por ejemplo eso estaba interesante. ¿Cómo se hacen las ruedas de tren? ¿Alguien sabe? Hey everyone, this is Joao from VTrust and welcome to Factory Asia. We ordered and showcase the best small to medium-sized factory. Train wheels are used on rail cars around the world. Passenger trains rely on them to transport people. Freight cars depend on them for moving smoothly. Has been making train wheels and axles for over 150 years. Yes. A gigantic bucket transfers the liquid metal into what's called a mold pit. Inside the pit, the metal fills 8 molds from the bottom up, creating steel ingots 6 meters long. Lingotes de hierro de 6 metros. ¿Para cómo convierten eso en...? A bandsaw cuts the cooled ingots into sections called wheel molds. Each mold weighs about 450 kilograms. To prepare the molds for forming into train wheels, automated machinery loads them into one door of this rotary furnace, and they exit the other side at some 1300 degrees Celsius. A machine then places the molds into a high-pressure water descaling unit that removes the outermost layer of metal. A press then squashes each mold like a marshmallow with 9,000 tons of pressure, forging it into the rough shape of a train wheel. The train wheel is 76 centimeters in diameter when a robot removes it from the press and delivers it to a rolling mill. The mill squeezes and shapes the wheel until it expands to 91 centimeters in diameter, a 20% increase. The train wheel then enters a final shaping press that punches out the hole where the axle will go. All excess material goes back to the melt shop for recycling. After heat treatment, a machine sprays the outside of the wheel with cold water, which hardens the steel. Next, they machine the rim of the wheel and the axle hole. A worker then ensures they meet all specifications. Identified and labeled, the wheels are now ready for the axles. Identified and labeled. En esta parte no se le... es el metal, vamos a decir, tal como sale de la prensa, y aquí es donde se le dio forma con el... donde se cortó, ¿no? En el maquinado. Aquí se ven las huellitas, está lisito. Pero fíjense, este es el material, vamos a llamarle crudo, ¿no? Identified and labeled, the wheels are now ready for the axles. Axles start off as steel ingots that a manipulator feeds into a rotary forging machine. The machine rotates and hammers the piece, gradually shaping the hot metal into an axle.
The manipulator and the forging machine work as a team, ultimately shaping the axle to the required diameter and length. Eso me ponen los espijos. Están ya los ejes forjados. The axles then go through a heat treating process. Es el torno. Next, they machine the entire axle, removing all excess material and preparing it to accept the train wheel. El torneado ya le da el diámetro final. Here, a wheel mounting press fits a wheel onto each end of the axle. A worker lubricates the axle and attaches a bearing. A los valeros. He then bolts on the end cap and secures it using a torque wrench. A crimper tool locks the bolts in place. Finally, the mounted wheel set rolls off the assembly line, ready to install under a rail car. Ahora es interesante, fíjense, realmente no, así quedan sin acabado las ruedas, fíjense, esas que ya tienen tiempo ya están oxidando. Pero aquí es interesante un criterio de manufactura. ¿Por qué no las pintan para que no se oxiden? ¿Por qué creen, chicos? ¿Para que eso lo pueda hacer el que las compre? Normalmente esta no va pintado. Si ven ustedes un tren, los que viven ahí por Jalostoc o por la impulsora, cuando pasa el tren, van a ver que la mayoría de las ruedas están oxidadas en esta parte, el disco que se le llama, pero esta parte donde hace contacto con el riel está pulida porque pues, obviamente va rodando sobre el riel, digamos que se va limpiando, ¿no? Pero toda las partes que no están en contacto con el pues acá están las, ¿sí? Train wheels and axles. Con el riel normalmente están oxidadas el eje y esto no. ¿Por qué creen que no los pintan? A ver, es pregunta. Digo, los pintaría porque se vieran bonitos. Por ejemplo, tampoco los acopladores de donde van enganchados los carros for over 150 years. Tampoco se pintan. ¿Por qué creen? Miren, aquí está el enganche. ¿Por qué creen que no se pintan? Porque se oxidan, ¿eh? De que se oxidan, eso que ahí están viendo. A ver, ¿por qué creen que no se pintan? Ay, tengo cuatro de los radioescuchas. Pues es del profe. Descarguen lo que nos comparte el profe. Aquí Diego nos pasó uno. ¿Por qué creen que no lo pintan? A ver. ¿No? No sé, tal vez sea que las piezas se calientan mucho, aumentan mucho su temperatura durante el proceso en que se avanza. No, pero bueno, ya terminadas, pues ya las podríamos pintar, ¿no? Para que se vieran guapas. Sí, porque inclusive se ve bonito cuando están terminadas, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí ya se podrían pintar. Ya están frías. Hasta dirían, se ven re feas aquí todas oxidadas. ¿Por qué creen? Es interesante. ¿Cuál sería el peligro de una rueda? Bueno, en un automóvil, pues, ¿qué es lo más grave que le puede pasar a una llanta? Pues que se ponche, ¿no? ¿Ustedes creen que esas cosas se puedan romper? Sí, pero pues, ¿no sería que el óxido aumenta esa probabilidad? ¿Ahora es lo contrario? No es tan improbable, ¿eh? ¿Cómo saben, cómo podrían prevenir? Esa es toda otra ciencia. ¿Cómo pueden prevenir si no prevenir dentro, ¿cuál será el término, profe? Verificar
verificar que sigue en buen funcionamiento. Sí, pero es que para no darles la respuesta a los chicos. Pruebas de confiabilidad. Quiero ver una. Sí, yo he visto, o por ejemplo, los rieles. Miren, esto lo aprendí con aquí está. Un muchito ahí con ferrocarriles, fíjense. Eso es lo interesante, cuando va uno a trabajar blocking several roads in the downtown area. Union Pacific officials tell us there were mechanical problems, including a broken. A ver, ¿cómo ven ahí la rueda? Miren. Está partida. Ajá. ¿Cómo creen que se puede prevenir eso? Y de hecho por eso no se pintan. O sea, hay veces que se parta una rueda de locomotora. Estas miden, las de locomotora miden 40 pulgadas, más o menos 1 metro de diámetro. Fíjense, un disco de acero de 1 metro de diámetro. ¿No? Estas que son fallas son por fractura, ¿no, profe? Sí, ¿no? Bueno, sí, el tipo de falla es fractura, pero son fallas por fatiga. Ajá. ¿Y cómo se puede uno dar cuenta que puede fallar la rueda? Pues yo me sé que hay que hacerle más o menos en la bitácora, después de unos 10, 15 años de estar trabajando, hay que hacerle o una radiografía o pruebas de metalográfica ¿cómo se llama? Líquidos penetrantes. No, ese es para soldadura. Ultrasonido. Había una que era aquel Magnaflux, ¿o cómo se llamaba una? Sí, con el Magnaflux es líquido, es para prueba de líquidos penetrantes. Pero ahí lo que se ve, y por eso no se pintan este tipo de piezas, porque la pintura podría ocultar fisuras que esta falla empieza normalmente con una fisura, ¿sí? Entonces, cada cierto tiempo, como dice el profe, por mantenimiento, se tiene que hacer pruebas de, las que mencionaba el profe y las que yo, líquidos penetrantes, la radiografía, o las soldaduras, inclusive, ya que luego nos hemos puesto a platicar el profe y yo. También hay pruebas de continuidad magnética. Ajá. El chiste es que se vea que el material, digamos que es, como dice el profe, continuo, ¿no? Todo esto que platicamos ahorita de la probeta, de cómo falla, tiene que ver con esto, ¿sí? La parte donde va a fallar la rueda, donde se va a romper, empieza por una fisura. El problema es cómo detectarla con tiempo, pues tiene uno que estar haciendo pruebas, ¿sí? Como dice el profe, en la bitácora de mantenimiento, no sé cada cuánto tiempo se le hagan pruebas a las ruedas, ¿sí? O a los enganches. Imagínense que se les separe un tren, ¿no? Y sí hay videos, ¿sí? Un día pasaron uno. Profe, ¿y en esta bitácora tiene que estar rueda por rueda? Sí. Sí. Hay algo que se llama mantenimiento programado, en el cual ya los técnicos ya conocen qué piezas son las que van a fallar más o qué piezas son las que tienen mayor fatiga. Entonces, ya saben a cuáles piezas se tienen que corregir. Un mantenimiento programado al que ustedes están muy acostumbrados es, por ejemplo,
sus papás que tienen coches, le tienen que poner aceite, le tienen que checar el aire a las llantas, tienen que verificar algunos que tengan agua, otros que tengan el líquido para limpiar parabrisas. Entonces, eso es, digamos, que el mantenimiento programado que ya pueden ustedes tener, pero en las piezas metálicas se lleva, se hace un cálculo a partir de esfuerzos. ¿Cuál sería el proceso? ¿Ven las piezas de acero que están tomando del centro de las ruedas en el video anterior que mostró el profesor? Ese acero, algunas de ese acero lo seleccionan y construyen una probeta. Esa probeta la mandan al laboratorio y calculan su curva de esfuerzo. Entonces, ya que tienen calculado la curva de esfuerzo, pueden decir que todo el acero de ese lote va a tener un esfuerzo similar a esa curva de esfuerzo. Y entonces hay un algoritmo matemático que nos dice cuánto tiempo va a durar en funcionamiento y en base a ese tiempo se programa una bitácora. Toda la maquinaria pesada lleva una bitácora de uso. Entonces, ya cuando ocurren los accidentes es o porque sometiste a un esfuerzo o a un trabajo excesivo tu maquinaria o no tiene una bitácora de utilidad. Eso pasa aquí muy seguido en México. Mira, fíjense este video. Ahí va el tren, ¿no? Y miren. Aquí viene el tren, ¿no? Viene la locomotora jalando al tren. Qué padre, ¿no? Es aquí en México, miren, Ferromex. Y Ixtlahuacan, no sé dónde sea eso, pero... Ahí vienen todos los vagones enganchados, ¿no? Los carros, dicen. Y sorpresa, ahí se rompió, miren. Ya se paró. Ahí lo que falló fue el enganche. Inclusive aquí se ve. Aquí va colgando, ¿ya vieron? Va en este hueco. Aquí el perno que une este enganche con el carro es el que falló. Ahí lo interesante es que hay un sistema de seguridad, ¿no? Si ven aquí colgando una manguera, para el sistema de frenos de los carros, desde la locomotora se mantiene a alta presión y cuando se separan esas mangueras, funcionan por disminución de presión. O baja la presión de un tanquecito que llevan aquí los carros, en automático se aplican los frenos. O sea, eso no se sigue loco, ¿no? O no debería. Pero como dice el profe, son cosas que sí suceden en México. Se ha sabido de vagones locos que salen corriendo, ¿no? Entonces, fíjense, todo esto ahorita que salió por el lado técnico, algo lo que les dibujé aquí ya para irnos, de la máquina, eso es lo más complicado que luego tenemos que hacer, ¿no? Analizando un sistema, a ver dónde y cómo se aplican las fuerzas, ¿no? Pero bueno. Vámonos, chicos, hoy nos fuimos, hoy fue plática técnica. Ahí les dejo un video de una prueba de fatiga. Miren, ahí descárguenlo, chéquenlo. No, es que bueno, yo me quedo con el archivo del chat. Luego se los paso. Ahora les voy a poner los links ahí en el grupo, a ver si no se me olvida. Bueno, el primero es un libro de la UNAM, de laboratorios, pues para que vean cómo es de que se hacen algunas pruebas en metales. Ya. Después, el siguiente link es la fabricación de masas, piezas de forja y otras cosas. ¿Ven cómo hacen una hacha? Es bastante interesante, de una forma, digamos que artesanal. Y el último es un ensayo de fatiga de una probeta similar a la que mostró ahorita, nada más de que creo que esta es plana. Ok.
No, y Diego también compartió otro video. Ahorita que descargue los videos, los archivos, a ver si se los pongo en el grupo, para que los chequemos, los que lo quieran leer. Bueno, sale chicos, pues gracias por andar aquí. Profe. El lunes le seguimos. Pórtense bien.